Saludo con gusto, Martín Zazueta. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo están, Jesús? Director del Mucho gusto. Aeropuerto Internacional de Los Cabos. Y sí, decías que la carretera, pues, no, pues, la obligación de la federación es tener una que dé el servicio a la población, pero las que se construyan adicionales, pues, son para recuperarse, ¿no? Es correcto, es un tema. La federación está obligado a tener una ruta sin costo, que sea libre de peaje, que es la actual que se tiene por todo el corredor turístico. Y la otra, pues fue todo un proceso precisamente que la iniciativa privada participó, y el esquema que se acordó con la federación en su momento era que iba a ser de cuota. Y al final así es como está, y todo un proceso para las tarifas, que es un tema que seguramente Capufe, que es quien las opera, pues tendrá esa información. En fin, vamos a ver qué ocurre. Cuéntanos cómo vamos con el aeropuerto, muy activo. Ahorita platicábamos en los comerciales sobre pues el incremento de aeronaves que está llegando, no solamente las comerciales, sino también las privadas. No sé cómo andamos en charters. Bueno, tradicionalmente Cabo no es un destino de charter, es un destino más bien de aviación comercial regular y aviación privada. Ya les comentaba que el 25% de nuestra operación es de aviones ejecutivos. Estamos hablando que al cierre de noviembre, de alrededor de 35,000, 36,000 operaciones que llevamos en el año, pues podemos tomar en cuenta que 9,000 son privadas. Y en contraste, solamente 2 pasajeros de cada 100 llegan por esa modalidad de la aviación privada, y el resto llegan en comercial. Sin embargo, es sabido que gran parte de la inversión que se desarrolla en Cabo pues pasa por esa terminal, ¿no? Por ahí pasan los mayores inversionistas, y es un tema importante para nosotros de imagen del destino. Pues nos estamos promoviendo como un destino premium, y la aviación ejecutiva sin duda en Los Cabos lo es, ¿no? Oye, y esto es además en todo el país. Creo que Los Cabos tiene una posición preponderante. Sin duda. Yo creo que en la aviación ejecutiva de turismo no hay otro destino que tenga el tipo de aviación que tenemos nosotros. Toluca es muy fuerte, lo está en Monterrey, pero es aviación ejecutiva de otro nivel, es más de negocios. El de nosotros es de playa, y no tienen el nivel de tipo de aeronaves que tenemos nosotros en Los Cabos, ¿no? Que mayoritariamente procede de los Estados Unidos. Yo te diría en un 96% es internacional. Martín, y la ocupación de los aviones viene bastante llena, ¿no? O sea, no sé cómo se mide eso. En Cabo tenemos en promedio en el año el 80% del factor de ocupación. Esto quiere decir que tenemos aún asientos disponibles que pudiéramos ocupar, pues con mayor promoción y teniendo la posibilidad de traer más turistas. Pero con el 80% de ocupación, las compañías aéreas tienen un yield o una utilidad mucho mayor que otros destinos, incluso con el 90% de ocupación, por el tipo de turista y el valor del ticket que cuesta en Cabo, ¿no? Yo tengo 2 preguntas muy rápidas. La primera es, se habla de operaciones, y una operación es un despegue o un aterrizaje. Es decir, cada turista implica 2 operaciones, ¿no? Si suponiendo que no vive aquí, pues, con correcto, de turista, una lo aterriza y una lo despega. Así es, las operaciones para nosotros son tanto de llegada como de salida. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en este año que vamos a cerrar con 3,600,000 pasajeros, quiere decir que hay 1,800,000 de llegada y 1,800,000 de salida. Porque es un destino final, Los Cabos, prácticamente el que llega sale, entonces es prácticamente el 50% de llegada, 50% de salida. Esa es mi primera pregunta. De ese 1,800,000 netos, para no duplicarlo, ¿cuánto sería turismo doméstico y cuánto sería turismo internacional? Y de ese doméstico, ¿cuánto es turista que aquí vive, que tiene que ir a otros lugares, pero que aquí vive, que va a Guadalajara de negocios, a Monterrey, a la Ciudad de México, pero que en realidad no está haciendo turismo, sino que está yendo y viniendo por cuestiones de trabajo? Bien, en principio te diría que el 75% es internacional. De ese 75% te diría que alrededor del 67% es norteamericano, el restante 8% es canadiense. El 25% es nacional, y la pregunta podríamos dar un aproximado, pero yo te diría que en últimas fechas el turismo nacional ha crecido, es el que nos ha fortalecido también,
y yo estimo que pudiéramos tener alrededor del 8 o 9% que son locales como tal, y el resto es turista y que sigue creciendo. También el turista mexicano es un turista que gasta dinero y que ha hecho Los Cabos ya un destino preferido de ellos. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo Los Cabos va a empezar a recibir esos avionzotes? Si es que los va a recibir, como el Dreamliner, como el 777, el mismo 747, ese tipo de aviones. ¿Y si tiene la infraestructura? La infraestructura para yo creo que sí, porque los recibimos en APEC, que llegaron varios dignatarios en esos aviones, pero no sé si regularmente los gusanos, no sé cómo se llaman, los túneles, puedan recibir ese tipo de aviones, y si sea óptimo que aquí tengamos ese tipo de operaciones. Bueno, el aeropuerto tiene la capacidad para recibirlo. Muchos años atrás siempre era la duda, ¿no? Si podíamos recibir o no equipos de gran envergadura. Lo comentas bien, en APEC los recibimos, los acabamos de recibir en G20, incluso aún con mayor capacidad de los que tuvimos en aquel momento. Y hemos recibido de forma regular al 777 cuando estuvo operando Aeroméxico, que iba a Shanghai. Se recordarán que estuvo alrededor de 3 o 4 meses operando aquí. Un puente en Tijuana. Correcto. Y existe la posibilidad que vuelva a operar ese vuelo en los próximos meses, también por un periodo muy específico. Pero yo creo que el tema de que lleguen o no lleguen esos aviones es la propia oferta y demanda del destino. Las compañías aéreas, si tienen la necesidad de tener más asientos, meterían un vuelo con mayor capacidad. Va a depender básicamente de la oferta y la demanda. Sin embargo, tenemos una gran conectividad nosotros con todos los hubs de Estados Unidos, que no los hacen necesario, básicamente los usan para distancias mayores. Entonces, mientras que ellos sigan atendiendo su demanda con los vuelos que tienen, no vamos a tener ese tipo de equipos muy pronto. Martín, se nos termina el tiempo.